Bienvenidos de nuevo a mi canal, su dosis diaria de drama, amor y giros inesperados directamente desde Turquía. Espero que estén todos súper bien y listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, revelaciones y análisis de nuestras series favoritas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguro les va a encantar, el detrás de cámaras, los dramas personales que a veces impactan nuestras historias de amor favoritas en pantalla y, en particular, vamos a hablar de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel y cómo el final de su romance pudo haber afectado el desarrollo de su novela más exitosa, Amor en el aire. Pero antes de que empecemos a desentrañar todos estos secretos, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, bienvenidos a bordo. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. No se olviden de darle like a este vídeo si les gusta el contenido, activen la campanita para no perderse ninguna notificación y, por supuesto, suscríbanse al canal. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles más y más contenido sobre las series turcas que tanto amamos. Ahora sí, vamos al grano. Hoy vamos a analizar el final del sueño de muchos fans, la ruptura entre Hande y Kerem. Un romance que nació en la pantalla y conquistó corazones en todo el mundo. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Cómo afectó su separación a Amor en el aire y al futuro de sus carreras? Vamos a descubrirlo juntos. Y además les tengo preparadas otras series turcas con historias similares, llenas de controversia y drama que las hacen aún más fascinantes. La primera parada en nuestro viaje es, obviamente, Amor en el aire. Esta serie del género comedia romántica catapultó a la fama a Hande Erçel y Kerem Bürsin. La trama, como seguramente ya saben, gira en torno a Eda Yldz, una joven que sueña con ser arquitecta paisajista, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que le ofrece una beca de estudios con una condición: fingir ser su prometida durante 2 meses. ¿Qué hace a Amor en el aire tan especial? Bueno, además de la química innegable entre Hande y Kerem, la serie tiene una trama fresca, personajes entrañables y un humor muy particular. El contraste entre la espontaneidad y el espíritu libre de Eda y la rigidez y el control de Serkan creó una dinámica explosiva que enganchó al público desde el primer momento. La serie supo combinar a la perfección momentos cómicos con escenas románticas cargadas de emoción, creando un equilibrio que la hacía irresistible. Pero más allá de la ficción, la relación entre los protagonistas trascendió la pantalla. Los rumores de romance entre Hande y Kerem eran cada vez más fuertes y finalmente confirmaron su relación. Era un cuento de hadas hecho realidad. Los fans extasiados veían cómo su pareja favorita de la televisión se convertía en una realidad. Cada foto, cada gesto, cada aparición pública alimentaba la ilusión de un amor eterno. Sin embargo, como en todo cuento de hadas, también hubo un dragón. Y ese dragón, en este caso, fue la presión mediática, las agendas apretadas y, quizás, diferencias irreconciliables. La fama, aunque deseada, puede ser un arma de doble filo. La constante atención de los medios, el escrutinio público y la falta de privacidad pueden erosionar cualquier relación, incluso la más sólida. Sumado a esto, las exigentes agendas de trabajo de ambos actores, con rodajes que les llevaban a diferentes partes del mundo, dificultaban mantener la cercanía y la intimidad necesarias para cultivar una relación. La relación entre Hande y Kerem llegó a su fin, dejando a los fans con el corazón roto. El sueño de un amor de cuento de hadas se desvaneció, dejando tras de sí un vacío y un sentimiento de decepción entre los seguidores de la pareja. ¿Y cómo afectó esta ruptura a Amor en el aire? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Muchos fans aseguran que la segunda temporada de la serie perdió el encanto y la frescura de la primera. Algunos atribuyen este declive a la ruptura entre los protagonistas, argumentando que la química en pantalla ya no era la misma. Se notaba una cierta frialdad en sus interacciones, una falta de espontaneidad que antes era palpable. La magia se había desvanecido y la serie, aunque seguía siendo entretenida, ya no tenía la misma chispa. Otros señalan que los guionistas tomaron decisiones creativas cuestionables que afectaron la calidad de la serie. La trama se volvió más enrevesada, con subtramas innecesarias y personajes que no aportaban nada a la historia principal. La esencia de la serie, que era la simple y hermosa historia de amor entre Eda y Serkan, se diluyó en un mar de complicaciones. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Amor en el aire no tuvo el final feliz que muchos esperaban. El último episodio dejó un sabor agridulce con un cierre que no satisfizo las expectativas de la audiencia.
Y la ruptura entre Hande y Kerem dejó un sabor amargo en el paladar de los fans. La ilusión de verlos juntos para siempre se rompió, dejando una cicatriz en la memoria de quienes habían seguido su historia con tanto entusiasmo. Pero, ¿significa esto que su carrera juntos ha terminado para siempre? ¿Quién sabe? En el mundo del espectáculo, todo es posible. Las parejas se reconcilian, los proyectos se retoman y las segundas oportunidades existen. Quizás en un futuro no muy lejano, Hande y Kerem vuelvan a coincidir en un nuevo proyecto, brindando a sus fans la oportunidad de revivir la magia que los unió. Ahora pasemos a otra serie turca que también estuvo envuelta en controversias y dramas detrás de cámaras, Erkay. Esta serie del género drama romántico cuenta la historia de Reyyan y Miran, dos jóvenes de familias enemistadas que se ven envueltos en una historia de venganza y amor. La intensidad de la trama, la belleza de los paisajes de Mardin y la fuerza de las actuaciones la convirtieron en un éxito arrollador. Erkay conquistó a la audiencia con su trama intensa, paisajes impresionantes y sobre todo, con la química entre sus protagonistas, Ebru Şahin y Aknaknzu. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en varios países alrededor del mundo. La historia de Reyyan, una joven inocente que es engañada por Miran, un hombre que busca venganza por la muerte de sus padres, cautivó al público por su crudeza y su dramatismo. La evolución de la relación entre Reyyan y Miran, desde el odio más profundo hasta el amor más incondicional, mantuvo a los espectadores pegados a la pantalla, esperando ansiosamente cada nuevo capítulo. Pero, ¿qué hay de la controversia? Bueno, durante la emisión de Erkay, surgieron rumores de tensión entre Ebru Şahin y Aknaknzu. Algunos medios de comunicación afirmaron que los actores no se llevaban bien fuera del set, y que esto afectaba su trabajo en pantalla. Se decía que las diferencias de personalidad entre ambos, así como sus diferentes enfoques a la hora de interpretar a sus personajes, generaban roces y discusiones en el set. Aunque nunca se confirmó oficialmente la existencia de problemas entre los protagonistas, los rumores persistieron durante toda la emisión de la serie. Y muchos fans se preguntaron si esta tensión en el ambiente afectó la calidad de las actuaciones y el desarrollo de la trama. Algunos argumentaban que la frialdad que a veces se percibía entre Reyyan y Miran en la pantalla era un reflejo de la tensión real entre los actores. Otros, sin embargo, defendían la profesionalidad de Ebru y Akn, asegurando que eran capaces de separar su vida personal de su trabajo y que siempre daban lo mejor de sí mismos en cada escena. A pesar de los rumores, Erkay logró mantener su popularidad y su éxito hasta el final. Y la serie se convirtió en un fenómeno cultural que dejó una huella imborrable en la historia de la televisión turca. La historia de Reyyan y Miran, con su amor marcado por la venganza y el perdón, sigue resonando en el corazón de miles de espectadores en todo el mundo. Ahora, cambiemos de tercio y hablemos de Medcezir, una serie turca del género drama juvenil que fue una adaptación de la exitosa serie estadounidense DOC. Medcezir cuenta la historia de Yaman Koper, un joven problemático que es acogido por un abogado rico y se muda a un barrio exclusivo donde conoce a personas que cambiarán su vida para siempre. La serie supo captar la esencia de la original, adaptándola al contexto social y cultural de Turquía. Medcezir catapultó a la fama a Atay Ulusoy y Serini Sarkaya, quienes interpretaron a Yaman y Mira, respectivamente. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en varios países alrededor del mundo. La historia de amor entre Yaman, el chico de barrio con un pasado difícil, y Mira, la chica rica con un espíritu rebelde, conquistó al público por su autenticidad y su romanticismo. La serie abordó temas como la desigualdad social, la amistad, la familia y la búsqueda de la identidad, conectando con una audiencia joven que se sentía identificada con los personajes y sus problemas. Pero, ¿qué hay de la controversia? Bueno, durante la emisión de Medcezir, Atay Ulusoy y Serini Sarkaya mantuvieron una relación sentimental que capturó la atención de los medios de comunicación y de los fans. La pareja se convirtió en una de las más queridas de la televisión turca, y su romance fuera de la pantalla alimentó la popularidad de la serie. Sin embargo, esta relación llegó a su fin de manera abrupta y en medio de rumores de infidelidad. Las especulaciones sobre las causas de la ruptura inundaron los medios de comunicación, generando un gran revuelo entre los fans de la pareja. La ruptura entre Atay y Serini fue un golpe duro para los fans de Medcezir, quienes adoraban la pareja en pantalla y fuera de ella. Y muchos se preguntaron si esta ruptura afectaría la calidad de las actuaciones y el desarrollo de la trama. Existía el temor de que la tensión entre los actores se reflejara en sus personajes, afectando la química que había sido fundamental para el éxito de la serie.
A pesar de la ruptura, Aatay y Seriney lograron mantener la profesionalidad y continuar trabajando juntos en Medcezir hasta el final. Y la serie se convirtió en un éxito aún mayor, consolidando a ambos actores como estrellas de la televisión turca. La capacidad de Aatay y Seriney para separar su vida personal de su trabajo fue admirable, y demostró su compromiso con la serie y con sus fans. Ahora vamos con otra serie que tuvo un final bastante controvertido y que, según muchos, no le hizo justicia a la historia, Kukur. Esta serie de acción y drama criminal, que se centra en la vida de la familia Koval y su lucha por el control de uno de los barrios más peligrosos de Estambul, Kukur, conquistó al público por su intensidad, sus personajes complejos y sus escenas de acción espectaculares. La serie se convirtió en un fenómeno social, generando un gran impacto en la cultura popular turca. Kukur lanzó a la fama a Aras Bulut İynemli, quien interpretó a Yamak Koval, el protagonista de la serie. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en varios países alrededor del mundo. La historia de Yamak, un joven que regresa a Kukur para proteger a su familia y a su barrio de la amenaza de otros grupos criminales, cautivó al público por su valentía, su determinación y su amor por los suyos. La serie exploró temas como la lealtad, la traición, la venganza y la redención, con un estilo narrativo innovador y una estética visual impactante. ¿Dónde está la controversia? Bueno, a medida que la serie avanzaba, muchos fans comenzaron a quejarse de la trama, argumentando que se había vuelto repetitiva y predecible. Además, algunos personajes importantes fueron eliminados de la serie de manera abrupta, lo que generó aún más descontento entre los fans. Se sentía que la serie había perdido su rumbo original y que se había convertido en una simple sucesión de peleas y tiroteos, sin la profundidad y la complejidad que la habían caracterizado en sus primeras temporadas. Pero lo que realmente enfureció a los fans fue el final de la serie. Muchos consideraron que el final fue apresurado, poco satisfactorio y que no le hizo justicia a la historia y a los personajes. Algunos incluso argumentaron que los guionistas se quedaron sin ideas y que decidieron terminar la serie de manera abrupta para evitar que perdiera aún más popularidad. El final dejó muchas preguntas sin respuesta y no ofreció un cierre adecuado para los personajes que habían acompañado a los espectadores durante tantos años. El final de Kukur generó una gran controversia en las redes sociales y muchos fans expresaron su decepción y su frustración. Sin embargo, a pesar de las críticas, Kukur sigue siendo considerada una de las series turcas más exitosas y populares de todos los tiempos. Su impacto en la cultura popular turca es innegable y su legado perdurará durante muchos años. Y por último, pero no menos importante, hablemos de Mütesemyzyl, una serie histórica que recrea la vida del sultán Suleimán el Magnífico y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en una de las mujeres más poderosas del Imperio Otomano. La serie fue una producción ambiciosa y lujosa, con un vestuario y unos escenarios que recreaban a la perfección la atmósfera de la corte otomana. Mütesemyzyl fue un éxito rotundo en Turquía y en varios países alrededor del mundo. La serie conquistó al público con su vestuario opulento, sus escenarios impresionantes y sus personajes históricos fascinantes. La historia de Suleimán y Hürrem, un amor que desafió las convenciones sociales y políticas de la época, cautivó al público por su intensidad y su dramatismo. La serie exploró temas como el poder, la ambición, el amor, la traición y la venganza, con un estilo narrativo que combinaba la historia y la ficción de manera magistral. Pero, ¿qué hay de la controversia? Bueno, Mütesemyzyl generó una gran polémica en Turquía debido a su representación de la historia otomana. Algunos historiadores y políticos acusaron a la serie de tergiversar la historia y de presentar una imagen distorsionada del sultán Suleimán y de la vida en el palacio otomano. Se criticó la representación de Suleimán como un hombre obsesionado con el amor y el placer, en lugar de un gobernante sabio y justo. También se cuestionó la representación de Hürrem como una mujer manipuladora y ambiciosa, en lugar de una figura histórica compleja y poderosa. Además, la serie fue criticada por su contenido considerado inmoral y indecente. Algunos sectores conservadores de la sociedad turca consideraron que la serie promovía valores contrarios a la cultura y a la tradición turca. Se criticaron las escenas de sexo y violencia, así como la representación de las intrigas palaciegas y las luchas de poder. A pesar de la controversia, Mütesemyzyl logró mantener su popularidad y su éxito hasta el final. Y la serie se convirtió en un fenómeno cultural que generó un debate importante sobre la historia, la identidad y los valores en la sociedad turca.
La serie demostró el poder de la televisión para generar controversia y para influir en la opinión pública. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por algunas de las series turcas más impactantes y controvertidas. Como hemos visto, el drama no solo ocurre en la pantalla, sino también detrás de cámaras. Las relaciones entre los actores, las tensiones en el set, las decisiones creativas cuestionables y las controversias históricas pueden afectar el desarrollo y el éxito de una serie. La magia de la televisión reside en su capacidad para transportarnos a mundos diferentes, pero también es importante recordar que detrás de cada producción hay un equipo humano con sus propios dramas y conflictos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre el fascinante mundo de las series turcas. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la ruptura entre Hande y Kerem? ¿Creen que afectó a Amor en el aire? ¿Cuál de las series que mencionamos es su favorita? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Si les gustó el vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Y activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.